El vuelo inesperado y la visión expandida de Ana. El día fatídico de Ana, una mujer de 37 años, comenzó con el aroma a café recién hecho y el murmullo de sus hijos preparándose para el colegio. Una jornada como cualquier otra, sin ningún tipo de contratiempo, hasta que un pinchazo agudo, un calambre que se extendió como una descarga eléctrica desde el centro de su pecho hasta el brazo izquierdo, y le hizo caer al suelo de la cocina. El último pensamiento consciente de Ana fue la preocupación por sus hijos, que estaban jugando en el salón contiguo, mientras la esperaban para ir al colegio, y luego, la oscuridad le invadió por completo. Lo siguiente que percibió Ana fue una sensación de ingravidez, era como flotar en un colchón de aire, sin esfuerzo, sin peso, como si su cuerpo hubiera desaparecido. Abrió los ojos y se encontró mirando hacia abajo, allí estaba, en el suelo de su cocina, su propio cuerpo inerte, pero ¿cómo podía ser que estuviera viéndose desde encima de su cuerpo y escuchar cada sonido del entorno? Podía ver el ángulo exacto en el que se había caído, el vaso de agua que se le había escapado de la mano y ahora yacía hecho añicos junto a su cabeza, vio cómo su hijo intentaban socorrerla, mientras su hija lloraba desconsoladamente, su hijo mayor llamó desesperadamente a la ambulancia. Tras unos 10 minutos, interminables para sus hijos, los paramédicos ya estaban allí, moviéndose con una urgencia sincronizada, sus uniformes azul oscuro, destacando contra el blanco de los azulejos de la cocina. Pudo ver la mancha de café que había derramado en su prisa esa mañana, los imanes de la nevera con dibujos infantiles, como los paramédicos se llevaban a sus hijos fuera de la cocina para no contemplar dicha escena, y como otros intentaban reanimarla. Cada detalle era muy nítido, más claro que la realidad misma. No había pánico, ni miedo, solo una inmensa calma, era como si el yo que observaba fuera una entidad separada del sufrimiento físico. Escuchaba las voces de los paramédicos, RCP, empezamos, desfibrilador listo, cargando, pulso irregular, muy débil, y le dieron una descarga, sin éxito de reanimarla. Sentía la angustia de su hija de 10 años, Lucía, que había aparecido en el umbral de la cocina, con los ojos muy abiertos por el terror, y llorando desconsoladamente. Podía percibir las emociones de cada persona en la habitación, la desesperación de sus hijos y de los paramédicos, una red de sentimientos que la conectaba con todos, incluso con la mascota de la familia, un pequeño terrier que ladraba lastimosamente desde el pasillo. Su perspectiva no era lineal, abarcaba toda la casa, como si las paredes fueran transparentes e incluso podía atravesarlas. Podía ver a su hijo pequeño, David, aún durmiendo en su cuna en el piso superior, ajeno al drama que se desarrollaba, pero a la vez podía ver y sentir la escena de la cocina, era como estar en varios sitios al mismo tiempo. De repente, la escena de la cocina se desvaneció, no como un corte abrupto, sino como si se disolviera en un velo de luz. Esta luz no era blanca, sino una mezcla iridiscente de tonos pastel, azules celestiales, púrpuras suaves, dorados tenues. Era una luz que irradiaba no solo visibilidad, sino también una profunda sensación de amor y aceptación, se sentía como si hubiera regresado a casa, a un lugar familiar que había olvidado. Fue entonces cuando los distinguió, emergieron de la luz, no caminando ni volando, sino simplemente siendo. Eran 3 seres, Ana los percibió como figuras humanas luminosas, aunque no tenían la solidez de un cuerpo físico. Eran translúcidos, como el vapor más puro o el cristal más fino, pero con una luminosidad interior que los hacía brillar. Su forma era esbelta, elegante, y emanaban una energía serena pero poderosa, no tenían alas visibles, como en las representaciones artísticas de ángeles, pero su presencia evocaba una sensación de levedad y trascendencia. Sus rostros no tenían ojos, narices ni bocas definidos, pero Ana percibía una expresión de infinita sabiduría y compasión, era como si su ser entero se comunicara con ella.
sintió que eran seres de pura conciencia, de vibración elevada y pura sabiduría. Se acercaron a ella, o más bien, ella fue atraída hacia ellos por una fuerza suave e irresistible. No hablaron con sonidos, sino a través de una transmisión de pensamientos y sentimientos directamente a su mente. Era una comunicación perfecta, sin malentendidos, donde el significado era inherente a la transmisión, llegando a un entendimiento profundo de aquello que le comunicaban. El primero que Ana sintió, como el guardián de la verdad, era el más grande de los tres, y su presencia irradiaba una autoridad amorosa. De él emanaba una luz azul profundo, como el cielo nocturno lleno de estrellas, y tonos color violeta, verdoso y dorado. Le mostró a Ana una especie de revisión de vida, pero no como un juicio, sino como una visión panorámica de su existencia en la Tierra. Vio cada interacción con los demás, cada decisión que había tomado, cada emoción que había sentido. No había culpas ni reproches, solo una comprensión profunda de las consecuencias de sus acciones y la interconexión de todo. Vio cómo su amor por sus hijos había sido un faro en su vida, cómo sus pequeños actos de bondad habían repercutido en la vida de otros. También vio los momentos en los que había actuado desde el miedo o la ignorancia, y los seres le mostraron, sin palabras, cómo esas experiencias también habían contribuido a su crecimiento. Pudo sentir las emociones de las demás personas con las que había interactuado, pero no las sintió como ella misma, sino como las sintieron esas personas, pero mucho más intensificadas. Cada buena acción y cada acto de amor, lo sintió inmensamente en todo su ser, y cada mala decisión, cada discusión o cada acto malintencionado hacia otros, los sintió en su propio ser, comprendiendo que no debió haber actuado así en algunos momentos. El segundo ser, que Ana percibió como el guardián de la compasión, era más pequeño, con una luz dorada y azulada que brillaba suavemente. Su presencia era reconfortante, como un abrazo cálido, sintiendo un amor inmenso. Este ser le transmitió una profunda comprensión de la naturaleza del sufrimiento y la alegría, le hizo sentir la universalidad del amor y la interconexión de todas las almas, más allá de las almas en la tierra. Le mostró cómo el dolor que había experimentado en la vida, también había sido una herramienta para su evolución y crecimiento, para desarrollar una gran empatía por los demás y una gran fortaleza personal. Le hizo sentir que nunca estaba sola, que el universo era una red infinita de amor y apoyo, conjunto, que todo estaba conectado, incluso la naturaleza en sí misma. El tercer ser, el guardián del propósito, tenía una luz violeta vibrante. Este ser le transmitió un sentido de su misión o propósito en la vida. No era una orden, sino una revelación de sus potenciales latentes y las oportunidades que aún tenía por delante. Le mostró una serie de imágenes fugaces, ella riendo con sus hijos en el parque, ayudando a alguien que lo necesitaba, aprendiendo nuevas habilidades. Estas visiones eran como recordatorios de la belleza y el valor de la vida terrenal. Le mostró que todo en su vida lo había planeado ella misma, junto con el grupo de almas que encarnarían en la Tierra, para vivir la experiencia y seguir evolucionando conjuntamente, pero que el libre albedrío de cada uno podía de alguna manera modificar dicho plan, y que ellos estaban allí para ayudarle a recordar cuál era su plan actual de vida. La interacción con los seres no fue una conversación unidireccional. Ana también podía transmitir sus propias preguntas y sentimientos, y ellos respondían con una claridad asombrosa. Preguntó por qué había sufrido el ataque, y le mostraron que era un despertar, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de vivir plenamente. Preguntó sobre el miedo a la muerte, y le transmitieron que la muerte no era un final, que en sí no existe, sino que es una transición, un paso a otro estado de existencia y de conciencia. Le aseguraron que sus seres queridos fallecidos estaban en paz, y que la esperarían para recibirla en el momento adecuado. Le dijeron que volvería a verlos a todos, pero que tuviera paciencia,
que no tuviera prisa, que aún tenía muchas cosas por hacer en esta vida, aunque la decisión estaba en sus manos. Fue el guardián del propósito quien le presentó la elección definitiva. No lo hizo con palabras, sino con una sensación de dos caminos. Uno era el camino de la continuidad, de la inmensa paz y el amor que la rodeaban. Le mostró la posibilidad de quedarse en ese lugar y pasar al plano espiritual, de unirse a la conciencia universal, de experimentar una dicha que superaba cualquier entendimiento humano. Sintió la presencia de sus abuelos y otros seres queridos, una sensación de familiaridad y bienvenida. La tentación era inmensa, sabía que si pasaba la barrera, podría ver a sus familiares fallecidos, pero que no podría volver a su vida actual. Pero al mismo tiempo, el otro camino se hizo claro, era el camino del regreso. Los seres le mostraron la imagen de sus hijos, Lucía, David y Carlos, no solo sus rostros, sino también le mostraron sus risas, sus lágrimas, sus sueños. Sintió la profunda conexión con ellos, la responsabilidad de ser su madre, la alegría que aún podía experimentar a su lado. Era una elección del corazón, y el amor por sus hijos fue el ancla que la tiró de vuelta. Cuando Ana tomó su decisión, los tres seres le transmitieron una última ráfaga de amor y bendiciones. El guardián de la verdad le mostró brevemente lo que parecía ser una línea de tiempo difusa, no un futuro fijo, sino un abanico de posibilidades si regresaba. Le aseguraron que su experiencia la había transformado y que tendría un impacto positivo en su vida y en la de quienes la rodeaban. Luego, la luz comenzó a intensificarse a su alrededor, envolviéndola por completo. El regreso fue como ser catapultada a través de un túnel, la luz se condensó en un punto brillante que se hizo cada vez más pequeño hasta desaparecer. De repente, sintió una opresión en el pecho, un dolor agudo pero familiar, abrió los ojos y de nuevo volvió a encontrarse en su cuerpo, vio las luces brillantes del techo y las caras de los paramédicos inclinadas sobre ella. «Ha vuelto, pulso fuerte y regular», exclamó uno de ellos con una sonrisa de alivio. La máquina del desfibrilador emitió un sonido de «listo», indicando que habían logrado reanimarla. La recuperación física de Ana fue lenta, con semanas en el hospital y meses de rehabilitación cardíaca, pero la recuperación de su espíritu fue instantánea. La experiencia la había cambiado radicalmente, las pequeñas preocupaciones cotidianas, las ansiedades del trabajo, los problemas triviales, todo eso perdió su peso. Ahora veía la vida como un regalo precioso, cada momento una oportunidad, se volvió más paciente, más amable, más consciente de la interconexión con los demás, y sobre todo había perdido totalmente el miedo a la muerte, entendió que su hora algún día llegaría, y que no dejaría nunca de existir. La muerte se convirtió en una comprensión de una transición natural. Su relación con sus hijos se profundizó, valoraba cada abrazo, cada risa, cada historia que le contaban. La espiritualidad se convirtió en una parte central de su vida, aunque no de una manera dogmática. Sentía una conexión intrínseca con el universo, con la energía que lo animaba todo. Ana no hablaba de su experiencia con todo el mundo, sabía que era algo demasiado profundo y personal para ser comprendido por todos, pero su forma de vivir se convirtió en un testimonio silencioso de lo que había aprendido, se volvió una persona más agradecida, más presente. La luz y el amor de los seres que conoció se quedaron con ella, no como un recuerdo lejano, sino como una parte intrínseca de su ser, recordándole la inmensa belleza y el propósito de la vida. La experiencia cercana a la muerte no fue un final, sino el inicio de una vida más plena, más consciente y profundamente conectada.